Cuba lo que pasa en mi país, son 65 años de horror. El que piensa distinto hace un acto de repudio, quien piensa distinto lo encarcela, quien piensa distinto lo obligan al exilio, porque los plantados no es pasado en Cuba, es presente. En Cuba hay más de 1000 presos políticos en este momento encarcelados. Hay mujeres presas políticas y las golpeaban, las arrastraban y las todavía muchas veces van a salir a caminar de una iglesia, a hacer una caminata y no la dejan salir ni de su casa. Yo siempre digo, ¿dónde anda derechos humanos? ¿Dónde están las organizaciones que tienen que velar por estas cosas? ¿Dónde están? ¿Por qué la dictadura tiene tantos cómplices? Si tú vives en una provincia oriental, te mandan preso por una provincia occidental y viceversa, para que no solamente sufre el preso, sufre el familiar, que además tiene que conseguir la comida, llevársela al preso, y puedes llegar y decir, no, hoy no tiene visita. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sabor a Freedom. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el talentoso cineasta Lilo Vilaplana, conocido por su impactante obra Los Plantados y Plantadas. En esta película, Lilo nos sumerge en una historia que explora la resistencia y la lucha por la libertad en un contexto lleno de matices y emociones, sobre todo el desafío del régimen comunista en Cuba y que se ha prácticamente diseminado por todo el continente americano. Durante nuestra conversación, profundizaremos en su proceso creativo, las inspiraciones detrás de la película y los desafíos que enfrentó al traer esta poderosa narrativa a la pantalla. Así que prepárese para una charla fascinante. Gracias a ustedes que nos están viendo el día de hoy y también a los que nos están escuchando en Spotify y muchas otras plataformas. Gracias por la sintonía. Lilo, bienvenido a Sabor a Freedom. Muchas gracias por la invitación. A ver, para los que no han tenido la fortuna de saber todavía quién es Lilo y se lo están perdiendo, ¿quién es Lilo Vilaplanas? ¿Dónde nace? Un guajiro de Novita, Camagüey. Camagüey, Cuba. Camagüey, Cuba. Nací en 1965 en un puerto de mar, como siempre digo, con el mar al frente y la montaña a la espalda. Qué belleza, qué linda imagen nos has dado en este podcast. El mar al frente y la montaña de espaldas. Y quiero hacer una referencia. ¿Sabes qué? Y seguro lo sabes porque viviste un tiempo allá. Pues está la Sierra Nevada de Santa Marta. La conozco perfectamente. ¿Y la conoces por qué? ¿Porque viviste? En Bogotá, 17 años en Colombia. Imagínate, 17 años en Colombia. Conozco Bahía Honda, conozco ahí, por supuesto, de la Taganga, todo eso lo conozco ahí. Eres un adoptado colombiano ya. Sí. Aparte de que, México colombiano, ¿no? Ah, ¿sí? Claro. Ah, mira, qué fascinante, Lilo. Pues tienes una carrera impresionante en el mundo del cine, pero nos vamos a enfocar hoy específicamente en esta gran película, Plantados y Plantadas. ¿Cómo nace esta narrativa? ¿Cómo nace esta historia? ¿Por qué Plantados, Plantadas? ¿Y cuál es la sinopsis? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? Todo viene de antes, ¿no? Yo había hecho en Colombia mucha televisión comercial, había hecho El Capo, varias de estas series, he dirigido. Y un buen día... El Capo es una serie conocidísima. Dirigí las 4 temporadas del Capo, La Mariposa, muchas series colombianas. Famosísimas. Y entonces, cuando llego a... Ya en Colombia empieza la inquietud por hacer algo por Cuba. Sí. Y llego a la televisión, al cortometraje, uno de mis cuentos de mi libro, Un cubano cuenta, que se llama La muerte del gato. Y hago un cortometraje con él. Ya cuando eso empieza a darme a conocer en esta cosa también de la lucha política por los derechos de mi país, por Cuba. Y cuando llego a Miami, me contacta Marcel Felipe. Sí, lo conozco. Lo conozco a Marcel. Entonces con Marcel empecé a trabajar, a conocerlo de cerca y hicimos Leyenda del Exilio con América TV. Y por hacer Leyenda del Exilio, los presos políticos plantados me conocen. Y ellos llevaban 25 años tratando de hacer una película. Oye, por cierto, un paréntesis, para los que de pronto no desconocen el término o algo, plantados, plantadas, ¿a qué exactamente se refiere ese término? Plantado es el preso político que no admite condiciones del régimen. Okay. Que se plantan y no admiten condiciones, si no hay visita, no hay visita.
no se ponen el uniforme de preso común, están plantados. Lilo, entonces estos personajes llevaban mucho tiempo tratando de hacer la película a través de Leopoldo Fernández Pujal, que es un gran empresario cubano, que tenía el dinero para hacerla, contactó personas en Hollywood, en Francia, pero siempre que le hacían el guión, trataban de pasar la mano al régimen. Tú sabes que la izquierda, los intelectuales... Momentito. Estamos tocando un tema Sí, sensible. sí. Estás diciendo que hay un tema de derechos humanos, de defender gente que ha sido presa política. Si la dictadura fuera de derecha, enseguida todos estos intelectuales de izquierda corrían a apoyar el proyecto. Pero como es una dictadura de izquierda, entonces no corre, como si una fuera peor que la otra. Todas las dictaduras son nefastas. Entonces, vamos por partes. O sea, esto no es ficción, la película. Es verdad. Todo. Es vida real. La película Plantados, como después lo fue Plantadas, al final tiene los testimonios de 20 y pico de presos, que ya han muerto algunos de estos que testimoniamos, y presas políticas que contaron lo que pasaron en esas cárceles cubanas. Inspirado en esos testimonios se hace el guión de la película. Y entonces, estos presos cubanos, esta gente, esta historia, que es una historia triste, que es momentos difíciles de la vida de cada uno de estos individuos, resulta que entonces ustedes se encontraban con el reto de que había productores y había gente que simplemente querían cambiar la narrativa, cambiar la historia, torcerla. Torcerla o no hacerla, o usar el dinero en otros proyectos, pero no querían juntar el tema de los presos políticos, porque los Plantados no es pasado en Cuba, es presente. En Cuba hay más de 1000 presos políticos en este momento encarcelados, hay mujeres presas políticas. También te cuento que llamé a un famosísimo actor cubano, lo llamé para hablar con él para la película, y cuando vio el tema se retractó, dijo que no se metía en eso. Oye, es una problemática entonces, Lilo, el tema este de... Y acabas de... Me encanta la acotación que acabas de hacer. Es que esto no es la historia, es el presente. Presente en Cuba. Más de 1000 presos políticos. Sí. Y sabes una cosa, Lilo, yo voy a decir incluso esto, una traducción, o una transferencia más bien. No solamente a Cuba. Cuba, tristemente, basado en el gobierno del castrismo, pues ha sido el eje, ¿no? Pero el comunismo, la represión, pues no es una cosa inherente a Cuba nada más. Ahora la vemos en muchos otros países. Por supuesto, Venezuela, Nicaragua. Exacto. Peligra Colombia, mi tierra amada. A ver, vuelvo a decirlo. Peligra Colombia con Petro en el poder. Exactamente. Yo estaba en Colombia, yo recuerdo que pone una señora con un collar bomba a la guerrilla en la televisión, que eso fue una cosa terrible, y no, porque como es la izquierda, como son estos guerrilleros, pues entonces le pasa la mano. Yo siempre digo, ¿dónde anda derechos humanos? ¿Dónde están las organizaciones que tienen que velar por estas cosas? ¿Dónde están? ¿Por qué la dictadura tiene tantos cómplices? No entiendo. Porque en Cuba, por ejemplo, en Cuba lo que pasa en mi país son 65 años de horror. El que piensa distinto le hace un acto de repudio. Quien piensa distinto lo encarcela. Quien piensa distinto lo obligan al exilio. Entonces, hay un peligro y además ya se están colando acá. No, pero Lilo, ya están metidos en Miami. Pero Lilo, oye, no. Tengo que discrepar contigo porque muchas voces dicen que en Cuba todo anda bien, que el sistema de salud es el mejor del mundo, que la educación es gratis para todo el mundo. Te cuento que antes... Y que todo el mundo vive bien. No, pero es que todo esto es mitología castrista. Antes de la dictadura esta del 59, en Cuba había escuelas públicas y escuelas privadas. Ajá. Y la educación era superior a la educación que hay actualmente en Cuba. Ajá. Eso es la educación gratis, eso es un disparate, ha sido adoctrinamiento, y los colegios, tanto los maestros como los estudiantes, aquello es un verdadero desastre. Y yo me voy a tomar una licencia, y es que es un tema muy sensible, pero también pues hay una exportación de médicos, por ejemplo, y de doctores. No es exportación, es esclavitud médica. A ver, no lo dije yo. Es un negocio. Lo dice un señor cubano que vivió en Cuba, que salió de Cuba, que conoce la realidad y que mucha gente también lo está diciendo, pero pareciera que los gobiernos que aceptan eso se hacen los de la vista gorda, como dicen en Colombia, no les importa, pero lo acabas de decir, ¿qué es ese tipo de exportación, entre comillas, doctores? ¿Qué es eso? Esclavitud moderna. Esclavitud moderna. Incluso hicieron muchos médicos en serie. Cuando yo, médico en serie, como que hay que ser médico. Sí. No importaba el escalafón que tuvieras, no importaba nada de eso. Querían que fueras médico. Cuando yo terminé el pre, recuerdo que
Yo quería hacer lo que hago actualmente, estudiar teatro, televisión, estudiar eso que me gustaba. Y me dijeron, no hay beca para tu pueblo, estudia medicina. Y yo no voy a estudiar medicina. Y tuve que parar mis estudios mismos del pre y integrarme a grupos de aficionados y demás para lograr esto que... Porque seguramente lo que necesitaban era un esclavo más, ¿no? Exactamente. Para ser parte de esa fuerza que está allí. Pero en tu experiencia, Lilo, y sobre todo volviendo al tema de la película, ¿qué era exactamente lo que tú quieres resaltar y que quisiste resaltar en esta película que quieres que la gente reciba y perciba a través de ese guión, de esa película que dirigiste? Primero, que el mundo entero conozca de los presos políticos en Cuba, que se conozca esta historia que han tratado de sepultar, de esconder, de dejar así los comunistas. Y por otra parte, yo soy un defensor de los derechos humanos y quiero que se tome conciencia de lo que está pasando en Cuba, de qué pasa con los presos políticos cubanos, qué pasa con las presas políticas cubanas, cómo una persona por pensar diferente va a estar expuesto a ser encarcelado, ser fusilado o sencillamente exiliarse, irse de su país por tener otra opinión. Esto en pleno siglo XXI es un disparate total, que tú tengas que irte. Yo llevo 27 años, 28 años fuera de mi país sin poder regresar. Terrible, qué tristeza. Tengo muchos amigos presos políticos, los esconden, los castigan. Si tú vives en Cuba con toda la miseria que hay, si tú vives en una provincia oriental, te mandan preso por una provincia occidental y viceversa, para que no solamente sufre el preso, sufre el familiar, que además tiene que conseguir la comida, llevársela al preso, y puedes llegar y decir, no, hoy no tiene visita. Lilo, y le cancelan la visita. Y es que aquí estamos hablando de un tema importante que está en la Constitución de los Estados Unidos, y es la libertad de expresión. En la primera enmienda de los Estados Unidos, Freedom of Speech, libertad de expresión. Y gran parte de todo lo que sucede en estos regímenes, y reitero, vamos a hacerlo más globalizado, no solamente Cuba, pero todos los países que nombraste anteriormente, es esa falta de libertad. Tú, como artista, como creador de contenido, como una voz que quiere exponer un punto de vista, algunos de acuerdo u otros no, ¿te enfrentabas a esos retos cuando vivías en Cuba? Pero por supuesto. ¿Y te has enfrentado ahora fuera de Cuba? También. Y la pregunta es, ¿ves un paralelo a las voces actuales que de alguna manera mueven la narrativa en los Estados Unidos? Pero por supuesto, todas las personas que sí, en redes tú ves que si tú haces un comentario a favor del candidato Trump, todo el mundo te habla con un ataque como si hubiese mencionado algo. Bueno, la libertad para votar, hay que respetar el criterio de cada cual. El voto es sagrado, el voto es secreto, pero además tú tienes el derecho a elegir. Hay que respetar como piense cada cual, esa es la democracia. Entonces, si tú hablas de Trump, te satanizan. Si hablas contra la izquierda, te satanizan. Entonces, todo está satanizado. Yo estoy muy preocupado por la polarización que han tomado y sobre todo la ofensiva contra los que pensamos que queremos libertad y que no queremos que nos sometan la mente. Lilo, y en ese sentido, ¿encontraste retos para poder publicar, sacar tu película, encontrar apoyo de plantados y plantadas? Pero por supuesto, y lo he contado varias veces, en el Festival de Cine de Miami, donde Plantado gana el premio del público a la mejor película, ese festival, el presidente del festival, que era un canadiense en aquel momento, él no quería que la película entrara al festival porque criticaba a la dictadura comunista en Cuba. Y sí le dio la bienvenida a muchas películas de la isla. De hecho, gana una película de la isla en coproducción, que el tema era el intercambio cultural y esas cosas. Película que nadie vio, que no tiene nada de vista, se apagó. Y Plantados estaba en Amazon Prime y ganó este premio y estuvo en 7 semanas en cine, en 6 semanas en cine en Miami. Y Plantadas ha ganado 4 premios internacionales, está ahora en la plataforma VIX, en este momento Plantada, ganó un premio en Canadá, premio en Nueva York, 2 premios en Miami, en el Festival de Cine. Pero siempre los festivales hacen rechazo. Muchas veces llevas la película a la plataforma y te dicen en la plataforma, no, mira, lo que pasa es que ese tema no le importa a nadie. ¿Cómo un tema de derechos humanos no le importa a nadie?
Si fueran las madres de la Plaza de Mayo, que también tiene sus víctimas, importaban más. ¿Por qué unos muertos y unos prisioneros tienen más valor que otros? ¿O por qué les restan valor al que enfrenta a la izquierda y le suman valor a los que enfrentan a la derecha? Yo creo que hay una ausencia o de equilibrio o de valores en este momento, pero estamos tomados por la izquierda. Es una vergüenza decirlo, pero es así. Yo creo, Lilo, que tocaste un punto importante. Creo que hay una ausencia de tolerancia de las diferentes voces, porque uno puede discrepar de los puntos de vista. Yo creo que lo que es dañino es silenciar a alguna de las otras voces que discrepa de uno. Y que por años es lo que ha hecho la dictadura en Cuba, y que eso es lo que ha transferido a otros países, no solamente en Latinoamérica, pero que hemos visto en otras naciones. Y en ese sentido, en la película Plantados y Plantadas, pues lo mencionabas muy bien, que te has encontrado con esos retos, ¿no? De poder realmente, pues libremente publicar esas historias. Por ejemplo, Netflix mandó una carta diciendo, le enviamos Plantados, una carta diciendo, no es un tema que le interesa a la plataforma, pero una película que hacen ensalzando la dictadura y criticando el exilio, como fue La Red de Avispa, es aceptada y está en Netflix en este momento. Pero sin embargo, Plantada, película que según ellos no interesaba, en ViX, del catálogo de VIP 2000, que es nuestra distribuidora, es la película más vista de 233 películas que ya llevan. La más vista fue Plantadas en este trimestre del año. Es que hay un interés, y yo creo que muchas veces, y te lo voy a traducir esto a políticas públicas, por ejemplo, hay líderes políticos que promueven ciertas políticas públicas que dicen ellos, entre comillas, es lo que a la gente le interesa, y al hispano, por ejemplo, o al latino le interesa, trayendo esto a la historia política de Estados Unidos, pero veo una desconexión con lo que realmente le importa a la gente, sobre todo en este momento que grabamos el episodio, como es el tema de la seguridad en la frontera, el tema de la economía, que la gente en Washington dicen que la economía está bien, pero la gente va a los supermercados y pues siente el golpe en el bolsillo. A la gasolinera, exacto, donde quiera. Y yo creo, Lilo, que eso se traduce también al arte como tal, ¿no? Si el arte que hace un artista, un creador, no va en línea con lo que esas elites o grupos consideran que es lo que debe de ser, entonces son silenciados. Y mi pregunta es para ti, ¿es esto dañino? Muy dañino, porque el mundo debe tener las dos opiniones. Si usted cree en algo, hay muchos puntos de vista. Hay muchos puntos de vista. Si yo miro en la perspectiva de Cuba, y hay quien dice, no, que bien Cuba, ¿cómo es? El faro y guía de América, todo esto, pero si yo te digo, bueno, mira, pero los balseros salen de la isla hacia acá, pero hay que mandarle dinero a la familia que está en Cuba. Pero en Miami, con los cubanos, ayudaron a el éxito de Miami, como está la ciudad desarrollada. Pero mira lo que quedó en Cuba en el 59 y mira cómo está destruida. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista de Díaz-Canel y todos los desfachatados estos? Aquí no pasa nada, somos felices aquí, exportamos médicos, hacemos tal cosa, pero si no escuchan mi punto de vista, entonces la balanza va hacia un solo lado. Yo ahora acabo de llegar de México, de dirigir una serie allá, y cuando yo hablo con las personas, le hablo de las damas de blanco, no sabe quiénes son las damas de blanco. Estas mujeres que marchan por las calles con una flor en la mano y que ellos la golpean. Que por cierto, Dolia Leal, ustedes lo recuerdan, y si no lo han visto, grabamos un episodio con ella, y con ella nos ganamos el premio, el W3 o el W3 premio, que es un premio muy importante al contenido digital, gracias al episodio que grabamos con ella y que cuenta la historia de cómo nace las damas de blanco. Aquí le estamos poniendo el episodio para que le dé clic en este momento, lo vea, lo escuche y sepa de la importancia de este movimiento que defiende precisamente el derecho a disentir, que al final del día también es parte de los derechos humanos. Aquí está este episodio muy importante que me agrada y que nos alegra mucho que nuestro buen amigo Lilo lo esté mencionando en este momento. No, y que las damas de blanco surgieron, las madres y esposas de presos políticos marchaban con una flor en la mano solamente para pedir la libertad de sus familiares.
y las golpeaban, las arrastraban y las todavía muchas veces van a salir a caminar de una iglesia, a hacer una caminata y no la dejan salir ni de sus casas. Imagínense. Eso, ¿dónde están derechos humanos? ¿Dónde está? ¿Dónde quedan los derechos humanos para los humanos derechos? Exactamente. ¿No? ¿Dónde quedan? Porque pareciera que se los inventaron para los criminales. Y eso es una pregunta que se tiene que hacer todo líder en toda Latinoamérica y sobre todo nuestra gente tiene que exigirle eso a los líderes políticos. Oiga, ¿dónde están mis derechos? No, mis derechos, ¿dónde están mis derechos? Porque la gente se silencia si no va en línea con lo que pues estas pareciera elites consideran que es lo bueno para todos los demás. Lilo, ahora quiero pasar a otra parte y es que tú eres un hombre muy exitoso del cine, has dirigido series importantes y hay mucha gente joven que nos escucha aquí en Sabor a Freedom. Gracias a ustedes por escucharnos. La pregunta es, para esa gente joven que tiene esas inquietudes de hacer cine, de hacer televisión, que quiere incursionar, sea como director, guionista o incluso tal vez actor, ¿cuál es ese consejo partiendo de tu vasta experiencia en este mundo? Se puede tener talento, pero hace falta la perseverancia. Los sueños se cumplen, pero hace falta luchar por ellos. Trancado en un cuarto con un Xbox no se cumplen los sueños. Los sueños se cumplen haciendo. Hay que hacer todos los días, cada día es un nuevo reto y es importante tener una historia de contar, tener algo importante que decir. Creo que el cine cada vez tiene que ser más profundo porque hay demasiada banalización de todo. Y ahora tocas un tema importante, profundo. Vamos a pensar que ahorita hay un joven o una persona que nos está escuchando y dice, quiero hacer una película o un cortometraje acerca de este tema político, llamémoslo así, en mi área, pero es un tema que yo sé que genera controversia, va a ser difícil encontrar promoción. ¿Qué le dirías, Lilo, a esa persona que desista de ese deseo de hacerlo o que lo haga? ¿O cómo? Pero ¿cómo que desista? Que lo haga. Siempre hay que hacer y uno se cae y se levanta, pero hay que hacer. Hay que hacer, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Incluso si la gente disiente de lo que uno piensa o dice, pues eso es parte del proceso democrático, ¿no crees, Lilo? Por supuesto, nunca encontrarás que esté todo el mundo de acuerdo con lo que haces. Siempre cuando la gente va al cine y más nosotros los latinos, si es un amigo más todavía, van empezando a criticar, no empezando a disfrutar la obra y luego hablar de la obra. No, hablemos de esto, ¿cómo hiciste tal cosa? No. Primero, ¿por qué? Es que no me gustó tal cosa. Primero la crítica y luego van convenciéndose. Pero es algo muy duro, ¿no? Que nadie sabe cuánto cuesta hacer una película. Todo el mundo tiene un libro escrito que quiere volverlo una película. Tiene la mejor historia del mundo que es una película. Yo tengo la mesa de noche en mi casa llena de libros que podrían ser películas. Pero lo importante es el presupuesto. El cine lleva presupuesto. Y nosotros los cineastas exiliados, independientes, que vivimos en Miami, no tenemos el apoyo del gobierno, como lo tienen, o una entidad que nos apoye como lo tienen los otros países, como República Dominicana, que tiene la ley de cine, no está a punto de perderla, pero la tiene, Colombia la tiene, hay países que tienen ley de cine, o el Estado patrocina películas, pero nosotros, aquí los exiliados, tenemos que buscar que nos patrocinen empresarios, políticos, el pueblo en general. Lograr hacer las películas estas que hicimos fue algo, una tarea de verdad de titanes. Conseguir, sobre todo Plantadas. Plantadas fue buscando peso a peso para hacer esta película. Lilo, toca alguien a tu puerta y te dice tienes 10 segundos para coger la película favorita tuya. ¿Cuál es esa película? Y tienes 10 segundos. No te puedes llevar sino una sola. El Padrino. El Padrino. Vamos a ver El Padrino. Y amigos, con esto, Lilo, gracias por estar con nosotros aquí en Sabor a Freedom. Gracias por compartir tanto conocimiento, todos los mejores éxitos para ti en todo lo que viene. Gracias, Lilo. Y a ustedes, queridos amigos, gracias de nuevo por sintonizar Sabor a Freedom. Recuerde que cada semana hay un episodio nuevo donde nos pueden ver en YouTube, pero también nos pueden escuchar en Spotify y muchas otras plataformas, pero sobre todo
en la página de la Iniciativa Libre que está saliendo aquí en este momento. Dele clic. No solamente está el podcast, pero hay una cantidad de información valiosísima para toda nuestra comunidad hispana. La próxima semana regresamos con otro importante invitado, con otro podcast y episodio súper interesante, así que quédese en sintonía de Sabor a Freedom. Por ahora me voy, pero ya vuelvo. Hasta la próxima. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de las redes sociales de la Iniciativa Libre: YouTube, Libre Initiative; Facebook, The Libre Initiative; Twitter X, @Libre Initiative; Instagram, @WeAreLibre; o visítenos en lainiciativalibre.org.